que hi ha dintre del cicle de xerrades i tallers de la Comissió de Medi Ambient de la Universitat de Lleida. Per aquesta tercera conferència ens acompanya la companya Rosa Mari López Salcedo, que és infermera coordinadora de control d'infeccions, seguretat clínica i qualitat de l'Hospital Universitari Arnau de Vilanova, i impartirà la conferència titulada Gestió de residus sanitaris. Moltes gràcies per vindre. Bueno, buena tarde a tothom. Me permitiréis que hable en castellano porque si no estaríamos aquí hasta las 10 de la noche. Si tengo que hablar en catalán iría muy despacio y yo creo que no estamos por la labor, ¿verdad que no? Entonces vamos a ir rápidos y procuraremos terminar prontito y de una forma ágil. Espero luego al final, si queréis, podemos hacer toda la presentación y luego al final las dudas, las preguntas o los comentarios que tengáis, pues los dejamos como colofón, digamos, porque será a lo mejor lo que mejor os vais a llevar en la cabeza, ¿verdad? Después de todo lo que estemos hablando aquí. Bien, gracias a la organización por haberme permitido estar aquí esta tarde. Es una charla que nosotros en el Hospital Arnau ya la hemos dado muchas veces porque es lo que vamos a explicar ahora. Es una parte muy práctica del día a día que hacemos en la gestión o que hacemos con los residuos que salen de los centros sanitarios. Concretamente, yo os voy a traer la experiencia del Arnau de Vilanova, que es donde yo trabajo, y es una experiencia suficientemente grande en la ciudad como para que podamos tomar un poco de referencia de cómo está el tema en los residuos sanitarios dentro de los mismos centros de asistencia sanitaria en Lleida. Es una charla yo creo que muy práctica, no creo que se os haga nada pesada porque seguramente cuando vayáis al trabajo, el día a día, lo vais a encontrar y vais a saber muy bien entonces por qué se hacen las cosas, por qué se clasifican los residuos y por qué los diferentes colores y por qué no es capricho de nadie todo esto, sino que todo está reglamentado, todo está basado en una normativa. Y yo creo que cuando entendemos bien lo que tenemos que hacer y sabemos por qué lo vamos a hacer, pues lo haremos de mejor agrado y seguramente lo haremos mejor. Dicho eso, como introducción, pues deciros que vamos a ver diferentes cosas de los residuos. Aquí os he puesto un poco lo que es el índice, lo que es las diferentes partes que vamos a tratar. Porque es todo un mundo, Los residuos no solamente es decir, mira, esto ya no me sirve, plof, aquí mismo va, sino que ya en casa ya somos conscientes de que hay reciclajes, de que hay clasificaciones, cuanto ni más a un nivel como el sanitario, que tiene unos residuos específicos, algunos de riesgo. Entonces, eso es lo que me gustaría que hoy se nos quedase bastante claro. Pues hablaremos del marco legal, no con el ánimo de que os aprendáis las leyes, ni mucho menos, sino que sepáis que esas leyes sostienen esas clasificaciones, los objetivos de la clasificación y de toda esta gestión, hasta que lleguemos al tratamiento final. Iremos pasando por todos esos escalones. Bueno, nosotros partimos desde hace muchísimos años en los centros de asistencia sanitaria. Desde hace muchos años se están tratando los residuos. No es que es una cosa nueva, no es que es una cosa que se ha ocurrido a alguien antes de ayer, sino que ya desde hace un montón de años se tenía cuidado de los residuos sanitarios. Pero en el año 2004 pasamos de lo que hasta entonces había sido la gestión llamada clásica, que por muchos años estuvo en vigor, a lo que llamamos ahora la gestión avanzada. La gestión avanzada, que cambia mucho y nos vamos a plantear hoy por qué del cambio en el 2004, por qué se pasó de una gestión que era como muy restrictiva, era como si se estuviesen manipulando cosas que venían de otros planetas y algo muy peligroso, a esta gestión ahora que está más racionalizada, pero quizá más coherente también, con más coherencia. Y partimos de unas premisas que fueron las que motivaron ese cambio. Y a partir del 2004 hasta aquí se han añadido cosas, se han introducido, pero lo que es el marco grande de la gestión es la misma, se ha mantenido, porque esas premisas son las que sostienen ese cambio, que son las que ahora mismo vamos a ver. Primero, se descubrió, se estudió que la concentración de gérmenes oportunistas en los residuos biosanitarios es claramente inferior a la de las basuras urbanas, a lo que nosotros desechamos en nuestras casas, en nuestros hogares.
esta era una cosa que antes el concepto era totalmente al contrario, pero se descubrió que realmente es así. Digamos, tienen menos potencial de contaminar. Otra de las premisas es que el riesgo medioambiental asociado al tratamiento y a la disposición de los residuos sanitarios específicos casi no existe. Es decir, no dañan en exceso, no son tan nocivos, podríamos decir, como los que a veces van incontrolados desde otros campos de la sociedad, incluidos los hogares domésticos. El mayor riesgo relativo se produce en la incineración inadecuada de estos productos de residuos. Por lo tanto, si nosotros podemos controlar la incineración, si nosotros podemos controlar el sitio donde van a ir ese tipo de residuos, seguramente estaremos controlando mucho el medio ambiente. ¿Por qué? Pues porque si no lo hiciésemos es cuando entonces, por ejemplo, una incineración mal hecha. Antiguamente había hornos que quemaban en los hospitales. Nosotros en el Arnau tuvimos uno muy grande y durante mucho tiempo lo utilizamos porque era el único medio que había, pero luego se clausuró cuando vino este cambio de gestión. ¿Por qué? Pues porque estábamos realmente mandando al medio ambiente una serie de humos, una serie de residuos que eran nocivos y venían de la propia incineración inadecuada. En aquel momento no había otras cosas. No es que el Arnau lo estuviese haciendo mal o que otros centros de la provincia o de Cataluña o del resto del Estado lo estuviesen haciendo mal, es que no había otros medios. Pero luego sí que, pues con el tiempo, se fueron anulando este tipo de incineraciones y se fue racionalizando, como digo, dónde llevar cada grupo, como luego veremos. Todo tiene un marco legal, todo está con una normativa que es la que respalda todo lo que nosotros hacemos. No se hace nada por capricho ni porque nos hayan gustado los colores o que a alguien se le haya ocurrido que mira, este residuo va a ir aquí o allá, sino que todo está estudiado. Hay gente que son expertos y se han sentado para ver exactamente dónde tienen que ir cada tipo de residuo. Y entonces se ha creado una normativa que viene de antaño, a ver si va para atrás. Sí. Que viene de antaño, ¿veis? Desde el 92, y hay otras anteriores que ya no las he puesto porque ya era irnos un poco a la prehistoria para vosotros, pero que llegan hasta las más recientes, que son las que han introducido cambios, han ido evolucionando, pero no el criterio general y exhaustivo de la gestión avanzada del 2004, se mantiene. Esto es en lo que nosotros nos basamos para crear unos objetivos. En esa gestión avanzada nosotros nos proponemos hacer algo. Por supuesto es algo tan sencillo como mejorar la seguridad y la higiene en el trabajo. Ese es el general, el objetivo macro que podríamos decir y que da base a toda esa gestión. Pero además de eso, también la gente que se sentó a estudiar todo esto, pues propuso unos objetivos tanto dentro del centro en cuestión como fuera del centro. Y por ejemplo, para dentro del centro, pues proteger la salud de los pacientes, de los trabajadores, de los visitantes y del público en general que puede acudir a los centros sanitarios. Y fuera del centro, proteger la salud de las personas que manipulan después los residuos, reducir los riesgos de la diseminación de las enfermedades infecciosas o de contaminación química en el medio ambiente. Esos eran ya como más específicos, ¿verdad? Y siempre decimos, creo que en muchas facetas de los estudios de enfermería o de cualquier otra disciplina, que siempre tenemos que pensar que detrás de nosotros, en nuestros trabajos, vienen otras personas que también van a manipular, en este caso los residuos, u otros productos, o otra parte del trabajo que nosotros podemos empezar. Por lo tanto, siempre tenemos que trabajar pensando en nosotros mismos y en las personas, en esa cadena del equipo de personas que después van a pasar por allí, van a tener que hacer algo, en este caso, pues manipulando los residuos, las personas que los recogen, las que los seleccionan, los almacenan, etc. Estamos hablando de residuos y aún no hemos definido lo que es un residuo. Pues un residuo es cualquier cosa, cualquier producto, en el momento que yo decido, o la persona que lo está utilizando, decide que se va a rechazar, que se va a tirar o eliminar. En ese momento el producto, a lo mejor era algo precioso y bonito, se convierte en un residuo, en algo que va a ir a la basura, que yo ya no lo voy a querer para nada más.
Y un concepto mucho más concreto es el de residuo sanitario. Pues como aquí pone, se entiende por residuos sanitarios todos los residuos que están generados por la actividad asistencial, por nuestra práctica asistencial, por el cuidado en nuestros pacientes, es la atención de salud. Pues cualquier residuo que en esas circunstancias se genera es lo que nosotros llamamos residuo sanitario. Puede ser en las actividades asistenciales, pueden ser en las de prevención o pueden ser en las de investigación. Todos los centros de investigación sanitaria también se rigen con la misma normativa y siguen las mismas pautas. Dicho eso ya, vamos a entrar a clasificar un poco ese volumen grande de residuos que se generan en los centros sanitarios. Y ya como os digo, no es una clasificación gratuita, está pensada, está estudiada, está mirado bien a fondo y con lupa qué riesgo lleva consigo cada elemento que nosotros podemos eliminar y por lo tanto se han agrupado. Los que llevan un determinado nivel de riesgo pues se han agrupado en el grupo 1, grupo 2, etcétera, como ahora vamos a ver. Por un lado tenemos el grupo 1, que veréis a partir de ahora empezaremos a jugar con colores. Y los colores, no porque digo, mira, la diapositiva va a quedar mejor así, sino porque corresponde al color que el grupo en cuestión va a llevar en todo su proceso de tratamiento. Desde que yo lo selecciono, digo esto va a ir aquí o va a ir allí, dependiendo del grupo que es a su color, cómo se va a transportar después y cómo se va a eliminar definitivamente y quién se lo va a llevar. Todo eso, el color, tiene mucho que decir. Pues grupo 1, color negro, serían los residuos sanitarios asimilables a los de casa, a los municipales, a los residuos que todos manejamos cada día. El grupo 2, que va a ir, como después veremos, en todo lo que tiene que ver con el color amarillo, son residuos sanitarios pero no específicos. Luego veremos qué es cada cosa. El grupo 3 ya vamos entrando un poco cada vez en más riesgo, quizá por eso los colores también van subiendo un poco de tono. Aquí tenemos ya el grupo 3, que es el grupo rojo, que son residuos sanitarios específicos que ya comportan riesgo, se llaman de riesgo. El grupo 4, si sale, sí, son los residuos tipificados. Aquí ya es un grupo muy grande, donde hay diferentes, pero que todos van a llevar un tratamiento parecido y la eliminación, por lo tanto, es parecida. Ahora yo os voy a hablar de cada uno de ellos. A ver, seguramente que hasta que no los manejéis en vuestra práctica laboral, pues a lo mejor no os vais a acordar ahora ni de los colores ni nada, pero sí que el día que os encontréis en las unidades de trabajo donde vais a estar, sí que os acordaréis, espero, de esta charla, espero que os acordéis de algún color y por lo menos sepáis que los colores quieren decir algo y que los diferentes grupos están así por algo. Entonces vosotros lo vais a hacer de una manera tranquila y natural, sin tener que estar ahí pensando a ver por qué o a ver quién se le ha ocurrido, ¿vale? Sino que vais a saber muy bien por qué lo vais a hacer así, ¿vale? Grupo 1. Hemos dicho que eran los de color negro y que son los sanitarios asimilables a residuos municipales, ¿vale? Los que podíamos decir, mira, estos en nuestra casa también generamos. Es el más voluminoso, supone la mitad del volumen total de residuos que se generan en los centros sanitarios, en los hospitales. Aquí hemos puesto un 50% y es aproximadamente eso. Son recogidos en bolsas de polietileno de color negro y han de seguir el mismo tratamiento que los residuos sólidos urbanos. Siguen su propio camino igual que los de casa. ¿Qué tenemos dentro de ese grupo 1 de color negro? Bueno, pues todo lo que os podáis imaginar que podíais también generar en casa. Pues tenemos papeles, cartones, vidrio, plástico, revistas, jardinería, flores, embalajes, material de oficina y residuos sin contaminación específica. En este grupo también irían las comidas, los restos de comida, ¿verdad? Aunque esos, hay centros que los pueden reciclar y los ponen como biológicos y otros centros que no. Eso todavía no está unificado. En caso que no los pudiésemos reciclar y que no sigan otra vía, seguirían la vía del grupo 1, ¿vale? De todo esto que ponemos aquí, los ponemos como grupo 1, aunque sabemos y somos conscientes que hay centros que pueden reciclar unos y otros que reciclan otros. Voy a poneros el ejemplo del Arnau. Nosotros en Arnau reciclamos papel, cartón y plástico, pero no podemos reciclar vidrio. Y diréis, ¿por qué? Bueno, porque es tan difícil como
que mucho del vidrio que nosotros usamos, podéis relacionarlo con los frascos de suero, por ejemplo, ahora ya cada vez es más plástico, pero se ha utilizado mucho el vidrio, van casi siempre con partes metálicas o con otras partes que no son puramente el vidrio, y nunca desde el ayuntamiento en Lérida no se ha podido encontrar la manera de separar de una forma ágil esas materias que no se pueden reciclar con el vidrio, separarlas. Comprenderéis que no vamos a estar nadie cortando la arendelita metálica, quitándole el plástico que le sobra o todas estas cosas. Y no se ha encontrado la vía, y por eso, a día de hoy, en el Arnau todavía no se recicla el vidrio. Es una asignatura pendiente, pero que es la que hay. Todo el resto de cosas de aquí, pues normalmente sí que se reciclan, ¿eh? Y que están ya con sus contenedores también de reciclaje, del plástico, el del papel, etcétera, que todos ya seguramente habéis visto en más de una ocasión. Bueno, hasta aquí el grupo 1 es fácil, ¿no? Ese está claro. Vamos al grupo 2. El grupo 2 es el amarillo, ¿eh? También es un volumen importante. Detrás del grupo 1 quizá también es el más voluminoso. No sé si con la evolución del material a plásticos y además, a lo mejor ya se está casi igualando, pero bueno, viene a ser más o menos mitad por mitad, ¿vale? Y aquí estamos hablando de un 40%, serán recogidos en bolsas, ojo, en bolsas amarillas, y aquí ya tienen una especificidad más. La galga es el grosor de la bolsa, pero todos lo conocemos esto, es lo gruesa que es la bolsa. Las de polietileno negro no hace falta que tengan una especial, pero ojo, en estos residuos que son sanitarios no específicos, ya la bolsa tiene que ser más gruesa. No sé si ahora ya habéis pasado por unidades ya de hospitalización, y no sé si recordáis las bolsas amarillas que hay en todas las unidades, en todos los controles, que la tocas y ya no es como la negra, es mucho más gruesa, ¿eh? Porque la ley marca que tiene que tener esta galga, tiene que tener este espesor, podríamos decir, no inferior a 220 miligramos por centímetro cuadrado, y son de color amarillo. El transporte ya ha de ser diferenciado, es decir, nosotros dentro del hospital tenemos que poner grupo 1 y grupo 2 por separado. Pero bien, ¿por qué? Y diréis, porque luego en el tratamiento de después van a un compactador, como ahora os explicaré, y siguen la misma ruta, el grupo 1 y el grupo 2. Van paralelos en la misma, y diréis, entonces, ¿por qué los separamos? Vale, porque cuando a los abocadores municipales llegan residuos de los centros hospitalarios, valoran que hay grupo 2 y los depositan en los círculos. No sé si habéis visto un abocador, yo sí, pero no os recomiendo que lo veáis, porque es muy desagradable. Pero allí los ponen más céntricos para que no puedan acceder personas libremente y los controlan más. Pero el tratamiento que van a llevar después es el mismo. Pero por este hecho diferencial de poderlos poner en un sitio concreto para controlar que no vaya, sabéis que hay mucha gente, bueno, mucha no, que hay gente que va a los abocadores a buscar cosas todavía a día de hoy. Quizá ahora otra vez más, ¿no?, por las circunstancias. Pero ellos controlan de esta manera que los residuos sanitarios no los toque absolutamente nadie. Por eso nosotros los separamos, aunque el tratamiento, como digo, es el mismo. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué cosas van dentro del grupo 2? Pues mira, podéis imaginar, sondas, catéteres, ojo aquí, bolsas de drenaje vacías o bolsas de orina vacías. Si contuviesen el líquido y no lo pudiésemos sacar, serían grupo 3. Tendrían que ir en contenedores que ahora veremos especiales. Pero si se pueden vaciar, la norma dice que se vacíen. Y que cada vez más los drenajes más modernos y las bolsas de orina más modernas ya llevan unos grifitos para poderlos vaciar. Antiguamente, y eso yo lo he visto, vosotros yo creo que ya no lo vais a ver, y espero que no lo veáis, se cortaban. Era una práctica de riesgo tremenda, se cortaban las bolsas, se volcaban y se vaciaban en los vertederos correspondientes. Eso ya ha pasado a la historia, gracias a Dios, y ahora no hay que hacerlo. Ya los dispositivos estos llevan su sistema de vaciado normalmente. Pero si no pudiésemos vaciarlo, este residuo se convertiría en grupo 3, ya no sería grupo 2. Fijaros la diferencia. Filtros de diálisis, material de un solo uso, pues todas las gasas, apósitos, lo más frecuente dentro de las curas y dentro de nuestra atención a los pacientes, ¿vale? Todo esto que pone aquí. Eso sería grupo 2, bolsa especial de galga, más gruesa y color amarillo. Ahora os he puesto un dato, que no pretende nada más que os hagáis una idea de las toneladas que nosotros generamos de estos dos grupos de residuos en el Arnau.
Entonces, fijaros aquí, está la secuencia de años, desde el 2009 a 2012, que son los datos que yo he podido recuperar para presentároslo, y tenemos que felicitarnos. Y diréis, ¿por qué? A ver, ¿a quién se le ocurre por qué nos podemos felicitar? ¿Alguien? Porque vamos para abajo, porque estamos generando menos residuos, que es de lo que se trata. Pasamos, os acordaréis, bueno, no os acordaréis, habréis oído hablar, mejor dicho, que antiguamente no era nada desechable, todo se lavaba, todo se reutilizaba, pero gracias a Dios pasamos esa época y esa era a material de un solo uso, pero nos pasamos de rosca. Pasamos casi al lado de la ley del péndulo, al otro lado, y estábamos utilizando demasiados productos de un solo uso y generando infinidad de residuos que a lo mejor no eran imprescindibles generar. Y desde que todo esto se puso en estudio, se analizó y se vio que se podía prescindir de muchas cosas de un solo uso, sin llegar a la prehistoria tampoco, es desde que estamos empezando a bajar. Y aquí hay una bajada, yo creo que considerable. Entonces, por eso estamos contentos, ¿vale? Aquí solo estamos hablando de grupo 1 y grupo 2. Y ahora ya vamos entrando un poquito más en materia de lo que puede acarrear determinado riesgo, ¿vale? Acordaros de las premisas primeras. Hasta ahora, grupo 1 y grupo 2 no solo no son más malos que los urbanos, sino que son menos. O sea, nosotros en casa podemos provocar más riesgo que no con estos sanitarios. Acordaros de aquella primera premisa que hablamos. Grupo 3. Aquí sí que ya estamos hablando de sanitarios específicos con riesgo. Y aquí ya hay que tener, por supuesto, una atención diferente. Suponen un volumen muy pequeño, un 10% podríamos decir de todos los residuos generales del hospital. Tienen que ser recogidos en recipientes, y aquí diréis la incongruencia, pero ya os diré por qué. Tienen que ser recogidos en recipientes rígidos, de color negro, que llevan una tapadera, pero que como son muy caros y esta gestión es cara, no están centralizados en todas las unidades. Ahora cada vez hemos ido poniendo más, pero están con unos puntos de recogida. ¿Y qué pasa? Que para llegar a ese punto de recogida, a veces hay que recogerlos en bolsas también especiales, que en este caso, por eso es el color rojo de peligro, tendrían que ser bolsas de color rojo para luego depositarlos en el contenedor definitivo negro. Contenedor que es, como digo, tiene que ser rígido y tapado. Cuando va a ser eliminado, cuando va a ser transportado, tiene que ir cerrado herméticamente, de manera que nadie pueda manipularlo, que nadie pueda correr ningún riesgo metiendo allí la mano o haciendo cosas indebidas. Por eso siempre hay el responsable, y están designados, de que la última persona que utiliza el contenedor es la responsable directa de cerrar el contenedor de forma definitiva. Son contenedores de color negro. Estos tienen que estar controlados ya dentro de los centros sanitarios, dentro del hospital. Por lo tanto, tienen que ser depositados en un habitáculo, en una habitación destinada especialmente para eso. Y allí estarán el tiempo que sea necesario hasta que venga la empresa, una empresa acreditada, que serán los que se la llevarán. Los recogerán, ya veremos cómo lo hacemos en el Arnau, pero son las empresas que están autorizadas para podérselos llevar. Tienen que ser manipulados siempre con mucha precaución, tanto dentro como fuera del hospital. Las personas que luego vienen de la empresa ya son personas que están totalmente concienciadas de lo que llevan entre manos y tienen que manipularlos de una determinada manera para no correr ningún riesgo innecesario. Y nosotros, cuando los generamos y los clasificamos, igualmente. Normalmente hay que tener cuidado. Dentro de este grupo, pues mirar todo lo que vamos a encontrar: agujas, pipetas, hojas de bisturí, portaobjetos, bueno, un montón de cosas, que ya, vacunas, restos de vacunas, restos anatómicos, etc. Todo esto es lo que nosotros llamamos grupo 3 y es el que realmente hay que manipular con esmero, con cuidado. Esto es un poco los datos que nosotros tenemos en el Arnau. Tenemos dos contenedores diferentes, unos de 30 litros y otros de 60, pero son de esta manera. Y aquí tenéis un poquito también los kilos que nosotros generamos de este grupo al año.
ya os digo, es algo que es una gestión cara, no es una gestión barata, por eso tampoco hay que poner en grupo 3, decir, bueno, pues yo lo meto todo a grupo 3 y así no me equivoco. No, porque es una gestión que cuesta dinero. Entonces, cada contenedor de estos que nosotros llevamos, ponemos para que la empresa se lo lleve, cuesta un dinero, y el que nos reponen cuesta un dinero. Por lo tanto, tiene que estar muy racionalizado y siendo conscientes de lo que ponemos en este grupo. No vale ponerlo todo al grupo 3, por si acaso. Al grupo 3 tiene que ir lo que es grupo 3, exclusivamente. Dentro del grupo 3 hay un subtipo que conoceréis perfectamente si habéis hecho ya algún tipo de práctica por el hospital, y son los contenedores rígidos para material punzante. Es esos contenedores donde vamos a meter todas las agujas, todas las hojas de bisturí cuando ya las desechamos, que también es un contenedor rígido que cierra luego herméticamente, y que también la última persona que lo manipula es la encargada de cerrarlo, de comprobar que va a eliminarse de una forma segura. No tienen unas normas, como luego veremos, tienen un límite para el llenado, igual que los contenedores negros, no se pueden llenar hasta arriba de forma que no se puedan cerrar, no hay que meter la mano, luego iremos dando una serie de instrucciones para que no corramos riesgos innecesarios. Ya llevamos algunos que no podremos evitar, pero muchos sí que podemos evitar. Nosotros también generamos en el hospital, tenemos contenedores de 1 litro y de 10 litros. Y esta es más o menos la cantidad de unidades que nosotros estamos desechando o generando, podríamos decir, y que también se lleva la empresa, la misma que recoge todos los que son tipificados, todos los que son grupo 3, los punzantes y los que vamos a ver ahora. Viene una empresa y se la lleva, se llama Consenur, y se lo llevan todo, en unas furgonetas especiales, y además que tienen que llevar también, seguir una normativa. Grupo 4, ya vamos avanzando. El grupo 4 es de color azul, y los contenedores son iguales que los negros, pero de color azul, azul cielo, ¿vale? Y aquí, ¿cuáles ponemos nosotros? Pues lo de tipificado quiere decir que ya es algo como muy concreto. Aquí podríamos decir que van todos los residuos químicos. Podríamos hacer un grupo amplio con los residuos químicos, pero la estrella principal de estos residuos son los productos citostáticos. Sabéis que son los que se emplean mucho, entre otras, en oncología para el tema de las neoplasias. Todo esto, pues esto es un grupo muy especial que también ha de seguir un cuidado especial. Es un 1% de los residuos, es muy poquito el volumen comparado con el resto de grupos, pero que tiene que seguir un cuidado especial. Se depositarán en contenedores rígidos exactamente iguales que los negros, pero de color azul. Llevarán una etiqueta fuera que ponga citotóxicos, y en otros centros, en nuestro pone esto y en otros pone químicos, productos químicos. Se depositarán igualmente en el almacén específico de residuos junto al lado del grupo 3, pueden estar juntos, esperando a que venga la empresa, que ya está con un sistema, con una dinámica de que vienen a recogerlos periódicamente. Y se pueden poner juntos en el mismo cubículo. Igualmente que el 3, han de ser manipulados con mucho cuidado. Estos son los que nosotros generamos en el Arnau, como veis también es una cantidad, es mucho menos que los otros, evidentemente, pero bueno, también es una cantidad considerable, es una cantidad que no se puede despreciar. Y también tenemos todos los contenedores de este tipo más centralizados en los servicios que lo van a utilizar, porque no todo el hospital utiliza este tipo de residuos. Entonces se ha hecho un estudio, unidad por unidad. Tenemos unos plannings hechos donde hay cada tipo de grupo, donde se genera cada tipo de grupo, y hay unidades que generan de todos y hay unidades que solo generan algunos. Entonces nosotros todo eso lo tenemos bien estudiado. Hay un grupo que se dedica a revisarlo continuamente junto con la empresa de limpieza, y hemos hecho un planning que puede ir modificándose porque puede ir cambiando, y más cuando se van cerrando plantas y se van abriendo, como es el caso de ahora. Esto es dinámico, estamos constantemente con los cambios. Dentro de los químicos, que no son bien los citostáticos, tenemos unas recogidas, según la ley, tiene que ser así, unas recogidas muy específicas, y aquí ya entran pues grupos tales como las pilas. Esto ya de los termómetros es obsoleto, aunque nosotros lo ponemos por si aún hubiese sitios
que tienen termómetros de mercurio, pero ya os tengo que decir que esto ya también ha pasado a la historia, porque ya no son termómetros que conlleven riesgo. Pero el mundo de los disolventes, ahora os pondré el ejemplo para que veáis, por ejemplo, la cantidad de litros que nosotros generamos, reactivos químicos, baños de revelado de radiografías. Aquí ha habido un cambio tremendo desde que se ha introducido el SAP, sabéis que es el programa informativo donde se llevan todos los cursos clínicos, donde se tiene toda la historia del paciente. Antes sí que teníamos que revelar las radiografías, aún se revelan algunas, y ese revelado llevaba su riesgo también. Eran productos químicos que había que manipular, hay que manipular con cuidado. Pero, como os digo, el SAP recoge las fotografías de las radiografías y con lo cual ya no hay que revelar. La gran mayoría de las radiografías ya no se revelan, se ven como en fotografía. No sé si habéis tenido oportunidad de verlo, pero la verdad es que es un cambio tremendo. Antiguamente se revelaban todas se metían en unos sobres gigantes, enormes, que luego iban a un archivo, y luego cuando se eliminaban, pues tenía que venir una empresa para recoger todas las radiografías y eliminarlas de forma correcta. Ahora eso ya ha pasado un poco a la historia, aunque aún queda alguna que se revela. Lubricantes y aceites de cocina también se tienen que recoger de forma específica para hacerle después un reciclado. Y los medicamentos, por supuesto, tienen que ir, sobre todo los caducados, tienen que ir en contenedores específicos y siempre controlados, igual que ocurre pues en la calle, en las farmacias, que hay puntos de recogida para ello. Por ejemplo, lo que os comentaba, pues para haceros una idea, fijaros la cantidad de litros de disolventes que se utilizan en un hospital. Y parece que no, porque no nos damos cuenta, pero estamos hablando de una cantidad importante de litros. Y aquí sí que ha crecido, del 2010 al 2012. Lo veis bien desde ahí, ¿no? Muy bien. Mucho más específico, mucho menos frecuente o menos voluminoso son los temas de los residuos radioactivos, tipificados también, pero radioactivos. Estos son ya palabras mayores, y aquí ya tiene que venir, pues son los residuos, por ejemplo, de medicina nuclear, que se utilizan en medicina nuclear o en tratamientos con isótopos, etc. Y estos sí que viene una empresa específica y que está además controlada por esta otra empresa nacional de residuos radiactivos, que es Enresa. ¿De acuerdo? Tiene que seguir ese camino, y todo el control que el transporte y la eliminación de estos residuos lleva tiene que estar supervisado por esta empresa, macroempresa, a nivel del Estado español. Dicho todo eso, ya no tenemos más grupos, ya está bien, acordaros, tenemos 4 por un lado, y luego aparte estos específicos, las pilas y aquellos que son muy concretos, que podrían ir todos dentro del grupo 4, pero que llevan su diferenciación por el tipo de recogida que se hace. Una advertencia o 2 advertencias para todo lo que hemos estado hablando. Nunca se han de depositar o rechazar o poner productos de diferentes grupos mal puestos, en contenedores que no les correspondan. Tienen que ir cada uno en su tipo de contenedor. Para eso es la clasificación, para eso lo hacemos, bueno, yo que sé, cada vez hacemos más charlas para que se sepa y que nadie mezcle, que nadie ponga 1 con 2, ni 2 con 3, ni nada de eso, sino que cada tipo lleve su selección. Y acordaros de lo que os contaba, hay que tener en cuenta que el dinero también cuenta. Y es que no podemos poner grupo 3, decir, mira, por si me equivoco, al grupo superior, al 3, que allí seguro que no. No, porque lo que estaremos haciendo es un mal gasto y llevando, la verdad es que estamos hablando de miles de euros. Es una gestión bastante cara. Y la otra advertencia es que los contenedores rígidos para el material que pincha o corta nunca deben estar llenos hasta arriba y se deben poder cerrar herméticamente. Eso acordáis que cuando hemos puesto el contenedor ya se veía que tenían un nivel del cual no se podía pasar. Y nunca se han de meter dentro de ninguna bolsa. Se han de llevar, la persona que le corresponda, que suele ser el empleado de limpieza, tiene que llevarlos al sitio, al almacén intermedio que hay dentro de los centros hospitalarios, de forma que lo pueda coger con el asa, pero que se vea, porque si lo metes dentro de una bolsa y la bolsa es de otro color, el que venga detrás no sabrá si allí hay este riesgo o no hay este riesgo. Por lo tanto, nada de bolsas para este tipo de contenedores.
En cuanto al almacenaje, bueno, pues deciros que todo lleva su porqué. Siempre hay unas salas de almacenaje intermedio dentro de los hospitales, donde primero la limpiadora o el encargado de la empresa de limpieza los lleva allí y allí los deposita. Hay otras zonas que ya están preparadas para los grupos específicos del grupo 3 y grupo 4, como os decía, que también van a otro sitio diferente. Todas estas, tanto las de grupo 1 como las de grupo 2 y el 3 y el 4, tienen que ser zonas ventiladas, zonas que haya una temperatura correcta, porque aunque es así, nosotros tenemos que tener en cuenta que los residuos, una vez que están en ese almacén, digamos, no pueden estar más de 72 horas. Imaginaros en verano, imaginaros Lérida en verano, en las temperaturas que hay, si nosotros tuviésemos allí los residuos más tiempo, aquello sería verdaderamente horrible. Entonces todo tiene un porqué y todo está con la normativa, no pueden estar allí depositados más de 72 horas. Tienen que estar señalizadas esas zonas. Todo el mundo tiene que saber que aquellos son zonas donde se depositan los diferentes tipos de residuos. El transporte interno tiene que seguir unos circuitos, no vale llevar las basuras por cualquier sitio, igual que los demás tampoco, igual que los pacientes deberían seguir unos circuitos, y las demás cosas que se manipulan, las comidas y todo esto que se manipulan en los centros sanitarios, todos deben seguir un circuito, un camino, también los residuos, y así nosotros pues lo hacemos. Es el encargado de la empresa de limpieza quien va a recogerlos con sus carros. El grupo 1 y 2 se recogen 2 veces al día, y los del grupo 3 y 4 solo una vez, porque los contenedores son mayores, evidentemente. Se transportan en carro, o nosotros tenemos tubo neumático para grupo 1 y 2, es un tubo de caída neumática que por allí se lanzan y van a un compactador. El grupo 1 y 2 van a un compactador que está en la calle, a donde va a parar el tubo neumático, una caída controlada, digamos. El grupo 1 y 2 van al compactador y el grupo 3 y 4 van con sus carros a un recinto cerrado, como ya os he explicado antes. Se han de utilizar siempre los ascensores más cercanos a donde se generan los residuos, no llevarlos por todo el hospital y pasearlos por todos los pasillos del hospital. El transporte externo, es decir, nosotros ya hemos depositado dentro del hospital cada grupo donde tiene que ir, en su habitáculo correspondiente o en el compactador, y entonces el transporte externo puede ser de esta manera, no puede ser, debe ser de esta manera. El compactador, que es donde va a parar el tubo neumático, que estará en el grupo 1 y 2, viene la empresa del ayuntamiento de recogida, igual que los hacen con las casas, con los contenedores de las calles, de los domicilios. Y los contenedores de grupo 3 y 4 no es es una furgoneta un poco más rara, porque está preparada para llevar estos contenedores, pero de una empresa autorizada, y se los lleva pues al sitio de destino. En Cataluña hay 2 o 3 centrales, podríamos decir, donde allí se abocan todos los grupos 3 y 4. Ahora os recuerdo una que está en Constantí, en la provincia de Tarragona, que allí hay unos incineradores donde pasan y se esterilizan, podríamos decir, los del grupo 3 y los del grupo 4, y allí se neutralizan, podríamos decir, son macro esterilizadores, y allí llevan su tratamiento posterior. Precauciones especiales, precauciones a tener en cuenta por cada uno de nosotros, cada uno de nosotros tendrá que tener algo de esto en cuenta. Nunca se deben eliminar los materiales que pinchan en bolsas. Os puedo asegurar que en la comunicación de accidentes laborales suele ser uno de los más frecuentes. Cada vez menos también, y también es para felicitarnos, pero todavía siguen sucediendo. Es decir, una aguja, una hojita de bisturí, algo que pincha o corta, mal depositada en bolsas que no tendrían que ir. Deben ir en los contenedores rígidos específicos. No se han de compactar nunca las bolsas ni remover los residuos con los pies y las manos. Y diréis, vaya burrada, se hace. Hemos puesto aquí cosas que pasan, que os aseguro que pasan. Tuvimos hace ya tiempo, hace ya bastantes años, un accidente un poco importante, me refiero a grave, en un pie de una limpiadora, porque había metido el pie a chafar la basura con el pie dentro de la bolsa. Y bueno, pues era lo más fácil para poder cerrarla después, según ella interpretó, y bueno, le costó tiempo de recuperación. Quiero decir, no os penséis que está puesto para exagerar la nota, sino que están cosas reales.
No se han de traspasar nunca de un recipiente a otro los residuos. El que ha decidido que aquel residuo va allí, esté bien o esté mal, allí se queda. Después ya veremos si hay que dar instrucciones, si al observar si están correctos o no, que haya que hacer alguna intervención. Pero desde luego no hay que traspasar nunca de un lado a otro. No meter las manos nunca, para nada, en los contenedores rígidos ni en ninguna bolsa de basura. Las bolsas y los recipientes siempre tendrán que estar bien cerrados y nunca arrastrarlos por el suelo. Sucede, os lo aseguro. Sucede. No volver nunca a encapsular una aguja que hayáis utilizado. Aguja que hayáis utilizado y que le habéis quitado la caperuza de plástico, cuando la eliminéis, al contenedor directamente. Nunca intentar hacer el gesto de volverle a poner la capucha. Por muchos años fue el accidente más repetido en enfermería. Porque era una práctica, pues yo la voy a dejar aquí, en la batea, la recapucho y ya está, todo solucionado. En ese gesto, la mayoría de las veces un pinchazo. No se han de llenar, como ya hemos dicho, hasta arriba, ni las bolsas ni los recipientes. Siempre dejarle un margen para que puedan cerrarse bien o se puedan atar bien las bolsas. Hay que trabajar con guantes cuando se manipulen los residuos, siempre con guantes. Y hay que lavarse las manos al finalizar la recogida o se cambie la actividad. Dos palabras en cuanto al tratamiento de cada uno de ellos. El grupo 1 y 2, que son asimilables a sólidos urbanos, se pueden ir a los abocadores controlados. Os decía que no pensemos que como el 1 y el 2 van al mismo abocador, es que ya lo puedo hacer, puedo mezclarlos. No, porque cuando allí llegan, siempre que hay residuos de grupo 2, se tiene un especial cuidado, aunque el tratamiento posterior va a ser el mismo. Grupo 3, con el material que pincha y corta dentro de grupo, van esterilizados, como os explicaba antes, mediante unas autoclaves en plantas autorizadas en Cataluña. Ya os lo he explicado. Posteriormente se trituran, una vez que se han neutralizado, podríamos decir que se han esterilizado, se compactan, se trituran, se compactan y pueden ser ya asimilables a los residuos urbanos, municipales. El grupo 4, ¿os acordáis que es el de los citostáticos como principal y todos los químicos? Pues son tratados en incineradores de residuos especiales que tienen que alcanzar una temperatura de 1100 grados. Esta temperatura no la alcanzaban los incineradores que teníamos en los propios centros sanitarios, que el Arnau tenía uno y que al principio os comenté que se tuvo que cerrar, porque no alcanzaban esta temperatura y por lo tanto estaban eliminando productos tóxicos. Ahora los incineradores que ya están controlados y que están centralizados en esos sitios, en esos 2 o 3 sitios en Cataluña, pues alcanzan estas temperaturas. Por lo tal, ponen también una depuración de los gases, es decir, lo que luego se elimina ya no es tóxico. Este es un resumen de los 3 grupos, ¿os acordáis? Solo repasarlo, pues el grupo 1 es el más genérico, aquí hay mucho que decir y mucho que tener en cuenta, y estos ya son más específicos. Aquí tenéis una foto hecha en nuestro hospital con los diferentes tipos de contenedores, son reales, son los que utilizamos cada día. Grupo 1, grupo 2, grupo 3, que aquí faltaría la bolsita roja en caso de que haya que transportarlo y no tengamos el contenedor directo, y grupo 4, y aquí el específico para el material que pincha o corta. Está clarísimo. Solo es acordarse de los colores, porque allí no pone grupo 1 grupo 2, sino que ya relacionamos los colores con el tipo de producto que vamos a eliminar. Y ya por mi parte, vamos bien, ahora nos queda un poquito porque hemos empezado el cuarto, acordar, pero podemos tener 5 minutos de coloquio. Por mi parte nada más que daros las gracias por estar aquí, por la atención, pero seguro que os ha quedado algo. Gracias. Pero me gustaría oíros ahora. A mí me habéis oído ya durante 3/4 de hora, pero yo me gustaría... Sé que tenéis prisa y tenéis ganas de iros, pero algo que no haya quedado claro, algo que... Sí, ahí hay una mano. Si todos los demás atendemos, seguro que será interesante para todos. En el hospital sabemos que se hacen trasplantes de órgano. El órgano que en principio sobra, ¿qué se hace con él? A ver, depende del tamaño del órgano. Sí, parece una tontería, pero hay órganos que tienen que ser enterrados.
Por ley tienen que ser enterrados. Depende del tamaño. Si son, por ejemplo, órganos de la donación normalmente no sobran, porque si tú haces un trasplante se dona y se implanta, ¿no? Pero sí que pueden ser restos anatómicos, que os acordáis. Si son pequeños, van a grupo 3. Pero si pasan, no me acuerdo, no me hagáis decir el tamaño, pero si son, por ejemplo, un brazo, una pierna, aunque no es agradable de hablarlo, pero si fuese de ese tamaño, se tienen que enterrar, por ley, o incinerar. Pero los restos pequeños anatómicos van a grupo 3. Y los órganos normalmente, salvo que haya habido un rechazo antes de ponerlo o cosas así, normalmente se utilizan. Cuando hay un trasplante está tan controlado el transporte y todo que normalmente tiene uso. Restos anatómicos pequeños 3 y restos anatómicos grandes a enterrar. Más, venga, seguro que hay alguna preguntita más. ¿Lo veis lógico? ¿Veis que tiene un porqué? ¿O creéis que no es tan importante? ¿O cómo? ¿Sois muy ecológicos, poco ecológicos? ¿Cómo sois? ¿Os creéis que tienen menos riesgos que los municipales o los que generamos en nuestras casas? Sí, está demostrado. No sé si os lo creéis, pero es verdad, está demostrado. Tienen menos riesgo de contaminación y están más controlados. Toda la eliminación está muchísimo más controlada. Bueno, pues si no tenéis más preguntas, de nuevo gracias y hasta la próxima.